Buenas noches, damas y caballeros, a su entrevista nueva. Tenemos una nueva entrevista, así mismo en Panamá Mediático. Tenemos a un productor cinematográfico, pero adivinen, no les voy a decir el nombre, vamos a dejarlo en ascuas. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Instagram como Panamá Mediático, y aquí recuerden que pueden ver la entrevista a través de su canal de YouTube. Él es especialista también en animación, postproducción y en animación, adivinen. Así que démosle la bienvenida a Juan Celaya, dama y caballero. Bienvenido, Juan Celaya, ¿cómo está? Gracias, gracias. Bueno, muy bien, acá contento de compartir acá con este Panamá Mediático. Vamos a entrar rápidamente en materia. Vamos a entrar a un poquito de la vida de Juan Celaya. ¿De dónde viene Juan Celaya? Bueno, yo desde la escuela empecé a trabajar en videos, me gustaba mucho lo que era crear historias y todo eso, y yo al principio pensaba que el video era muy difícil, y empecé a hacer pequeños trabajos de la escuela, y después de ahí empecé a tener más ideas, y en vez de hacer una charla, una cartulina, presentaba un video, pues. Entonces, cuando realmente a ti te pasó, lo imposible se vuelve posible. Entonces, eso fue básicamente que empecé. Yo creo que una de las cosas más básicas no empezar en una carrera como esta es hacer videos musicales. El video musical te da mucha creatividad, te da paso a que uses tu creatividad, tu imaginación. No te tienes que preocupar mucho por el audio porque pues es una música. Entonces hice muchos videos musicales. Trabajé con el Rodney Clark el Chombo, trabajé con muchos artistas que salieron de Vive la Música, de Canta Conmigo, y pues he hecho casi todos los musicales. Y eso me dio como que todo cómo era trabajar detrás de cámaras y cómo hacerle frente a los diferentes obstáculos que uno puede tener en un día de rodaje. Me hizo como muy, muy guerrilla, o sea, un estilo muy guerrillero así sea que me lloviera, yo siempre tenía un plan B o un plan C. Y pues eso me llevó poco a poco a hacer cosas en publicidad. Poco a poco después entré en televisión, hice algunas cositas con diferentes series que salieron, hasta que eventualmente tuve la oportunidad de hacer una serie propia, que fue Lo Desconocido, por TVN, que fueron 8 episodios de una serie de terror que era pues primera vez que se hace en Panamá, fuimos pioneros en eso. El proyecto fue con Elvis Castillo. Entonces, igualmente, luego de ahí quedamos con esa certeza de que hacíamos muy buena mancuerna para hacer proyectos. Pero yo decido, luego de hice otra serie que fue el Salqué el 42B con TVN. Luego de eso yo decido irme a Ciudad de México a formarme como director, y trabajé también análisis de guión cinematográfico, y también tomé un taller de actuación en Casa Azul, que es una de las casas más importantes allá de actuación en Ciudad de México. Y pues me pareció necesario porque en este tipo de industria uno tiene que esforzarse por ir formándose cada vez más. Es igual como muchas otras ramas donde siempre se va evolucionando todo, ¿no? Entonces, eso me preparó mucho para lo que fue mi primera oportunidad en una película, que fue Loco de Poder. Y eventualmente la última que se hizo, que fue Sancho Presencia. Realmente ha sido un recorrido desde pequeñas producciones musicales hasta ahora ya lo que es el cine, que ya es una plataforma mucho más grande. Creo que también es un poco más compleja debido a todo lo que conlleva lo que es la postproducción. No sé si podía contarnos un poco cómo ha sido la transición de producción de series de televisión a lo que ha sido el lado cinematográfico. Bueno, básicamente hacer una serie y hacer una película, si te pones a ver la serie, inclusive hasta más larga que una película. Pero lo que varía más que nada es el esquema de trabajo. Por ejemplo, en Lo Desconocido era una producción más chica. Nosotros teníamos que hacer ver que se viera con una producción de miles de dólares, pero en realidad era una producción de bajo presupuesto.
para lo que nosotros queríamos, porque era un proyecto muy ambicioso, ¿no? Entonces, ahí yo básicamente era crew mínimo, era de lo más mínimo de lo más mínimo. En una película sí hay como muchas más cosas que son primordiales, que, por ejemplo, tiene que haber una persona encargada de administrar todo lo que se va grabando, porque son archivos muy pesados. Entonces tiene que haber alguien responsable de eso, alguien responsable por la cámara, alguien responsable por la iluminación como tal. O sea, en muchas producciones de videos musicales yo mismo hacía las luces. Acá, pues, sí tiene que haber un director de fotografía que te vaya dando, pues, el ambiente que necesitas para las escenas. Entonces, eh, la transición fue para mí trabajar, hacer como un lobo solitario a poder llevar mi método de trabajo a un grupo más grande. Igual así, hay películas con mucho más gente, pero siempre las películas independientes son personas, son grupos un poquito más pequeños, a veces 30 personas, 25 personas, pero hay producciones de 60 personas, mucho más. Wow, realmente me impresiona mucho el proceso que conlleva detrás, porque cuando uno se queda viendo, uno ve que, bueno, se graba esta escena, pero la gente no sabe que a veces la escena se repite una, dos, tres veces y se selecciona una escena solamente de las que se grabaron. ¿Es un proceso difícil o solamente es cuestión de práctica? Hay una presión por tratar de ahorrar un poquito porque digo, a pesar de que antes se usaba cinta y que era mucho más caro y ahora tenemos digital, eh, almacenar esa información cuesta. Entonces, si hacemos una toma y la repetimos 7 veces, eso ocupa mucho espacio en disco. Entonces, se nos van miles de dólares en espacio de disco duro. Eh, entonces, cuando tú haces una película, tú tienes que tener la información en un disco duro, pero si ese disco duro se cae y se pierde la película, tiene que haber otro. Entonces, la misma información se tiene que copiar en 3 discos diferentes. Y cada persona tiene que tener, o sea, una persona no puede tener todos los discos. Tiene que haber otra persona con otro disco y otra persona con otro disco. Cosa de que si se te quemó la casa, la otra persona tiene la copia. Y si a esta persona le roban el carro, o sea, así. Es Así que como, está el backup entonces, del backup. claro, obviamente entonces esto llega entonces a que entre más material vas grabando, más espacio necesitas, más discos necesitas y se encarece la producción también. Eso es algo, así que pues obviamente uno cuando trata de hacer una película independiente trata de ahorrarse lo más posible en presupuesto porque es una de las cosas más duras, que es levantar el dinero. Sí, esta película fue diferente porque pues ya habíamos aprendido algunas cosas. Por ejemplo, queríamos que fuera mucho más corta que la anterior, queríamos que eh, tuviera, digo, la pandemia, sí, hubieron muchos actos y muchos acontecimientos. Es una historia seria, ¿verdad? Y no, es imposible pues hablar de la pandemia y no hablar de los héroes que estuvieron detrás, no hablar de la gente que cayó pues víctima de este virus y también de la gente que sigue. Entonces, esta película toca a mucha gente porque todos lo vivimos, todos lo vivimos y creo que es una película necesaria para uno poder darse cuenta de dónde estamos parados ahorita, políticamente como país y como personas que estamos tratando de que las cosas sean mejores en el futuro. No, realmente no he tenido el placer de ver la película, pero creo que las personas que la vieron sí lograron entender el mensaje porque eh, tengo entendido de que también muchos políticos como que saltaron, de que la película los atacaba a ellos, creo que se sintieron ofendidos, pero en sí la película no era un ataque hacia ellos, sino que presentaba una historia que es real. Siempre cuando hay, eh, cuando el arte empieza a manifestarse, van a haber personas que se van a sentir atacados, aludidos.
Eso es normal y es esperado. Pero realmente la película como persona te da un, un sentir y te hace despertar a la realidad que en realidad, a la realidad que estamos nosotros ahorita. Y te da como pie a tomar mejores decisiones en el futuro. Te da pie a también a ser fuerte y a seguir adelante a pesar de todo lo que hemos perdido, porque todos hemos perdido. Y yo creo que la gente necesitaba eso, necesitaba reírse, reflexionar y al mismo tiempo decir, ¿sabes qué? Basta ya de tanta corrupción, basta ya de estar tan callados. O sea, necesitamos hacer algo por el país. Entonces, por eso siento que esta película es muy importante. Y yo creo que a medida que pasa el tiempo va a ser aún más importante. ¿Recibieron algún ataque político? ¿Quisieron clausurar las películas? ¿Algo pasó con la película? Sí, sí, claro. Hubieron muchos políticos que escuchábamos que habían políticos que prohibían a sus empleados a no a ver la política. O sea, la gente que está trabajando en ciertos partidos políticos no querían que la gente fuera a verla. Porque como tal, censurar una película en el cine sería como un escándalo muy grande. Es como privar la libertad de expresión. Entonces, no pueden hacer eso, pero pueden atacar por otros lados, ¿no? Entonces, básicamente a eso nos estábamos exponiendo. No teníamos miedo de hacer nada, de sacar la película. No teníamos miedo de eso. Pero sí sabemos que pues detrás hay personas que se pueden sentir ofendidas y que podrían tratar de hacer algo, pero en realidad no siento que sea el caso porque es una película que básicamente nos muestra lo mismo que estamos viendo día a día, lo mismo que estamos acostumbrados ya a ver y que nos hace despertar simplemente. ¿Cómo fue el desarrollo del guión de esta película con el de la anterior? ¿Cómo fue desarrollar el guión de Locos al Poder y desarrollar el de Sancocho Presidencial? Fue un trabajo totalmente distinto, obviamente con un enfoque diferente. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, contábamos con mucho menos tiempo en Locos al Poder para hacer todo, incluyendo el guión. O sea, muchas cosas que estaban en el guión principal inicialmente no quedaron en la película de Locos al Poder. Y de hecho el final fue cambiando a medida que íbamos rodando. O sea, yo modifiqué el guión muchas veces en el rodaje, hubieron escenas que cambiaron mucho. Y básicamente en Locos al Poder había muchas historias y muchos arcos de personaje y aparte estaban las parodias. Había parodias y había historias. Entonces, en esta película de Sancocho Presidencial, lo que se trabajó fue que la historia estuviera totalmente compenetrada, que no fuera parodia y arco de personajes, sino que lo que hiciera un político afectaba directamente la travesía de Hermicendo en la película. Entonces, de esa forma, cada acontecimiento va teniendo un impacto, una reacción en Hermicendo. Y definitivamente que nos enfocamos más en la emoción, en ese sentimiento, más que en chistes. En Locos al Poder había muchas escenas con continuo con chistes, y igualmente, o sea, nuestra prioridad era que todo tuviera pues una conexión especial con el público. A pesar de que de repente una tenga más chiste que la otra, eh, cuando conectas con el público, cuando te hace reír, te hace llorar, tú vas a ver entonces que es cuando esa película hizo la diferencia. Es muy duro en el cine tú poder hacer llorar a alguien, inclusive hacerlo reír a carcajadas. Últimamente las comedias extranjeras, eh, inclusive las películas de Hollywood, pocas veces te hace reír a carcajadas. Y esto lo lográbamos con esta película mucho. Y eso es algo muy importante. Estas preguntas que vienen son un poquito más
jocosas, pero ¿cómo detectamos una buena actuación de una mala actuación? Bueno, la buena actuación. Todo el mundo tiene el potencial de actuar. Yo creo que cualquier persona tiene el potencial de ser actor. Nada más que cada persona tiene un rango diferente, un rango específico. Hay gente que no te puede hacer un personaje tan arriba y otros tienen que hacer personajes que se parezcan un poquito a ellos, ¿no? Por eso es que está el actor como tal, por eso es que los actores se forman para poder extender ese rango y poder darte verdad, porque lo que se busca un actor es verdad. Entonces, una mala actuación básicamente es cuando la persona no se cree el cuento y o no sabe mentir bien. Y entonces se nota que no es natural la actuación. O realmente Elmis es muy chistoso, pero también ha sabido cómo ser serio, como en la otra película en la que actuó, que hizo jugó un rol mucho más serio en esa película. Y se diferencia el lado chistoso del lado serio de un actor como tal. Uno Porque de hay los actores retos, que sirven para villano, pero no para bueno, y otros que son muy buenos siendo buenos, pero muy malos siendo malos. claro, es un reto bastante grande porque Hermisendo es un personaje de redes sociales, es un personaje full de comedia, que tiene pues ciertas características. Entonces, por ejemplo, un personaje como Hermisendo, cuando pasa por una tragedia, no puede caer al piso a llorar porque es fuera de su personaje, es un personaje muy arriba. Entonces, hay una delgada línea entre lo que podíamos hacer y no, para no salirnos del personaje de Hermisendo. Eh, y eso es lo bonito de poder trabajar y de poder tener claro los rasgos de carácter del personaje. Porque ya cuando tú tienes eso claro, si se improvisa una línea y se dicen cosas, tú sabes que él no diría eso, porque eso no es parte de su personalidad. Los personajes son básicamente un saco de emociones y de rasgos de carácter. Entonces, cuando, cuando tú tienes una escena y se sale de eso, pues es mi responsabilidad como director tratar de que no se salgan de sus personajes. Bueno, ¿qué proyectos tiene Juan Celaya para este año o para este tiempo venidero? ¿Alguna otra película? ¿Otros proyectos que no sean película? Bueno, sí tenemos bastantes proyectos sobre la mesa, en el sentido de que tenemos muchas ideas para escribir. Eh, Hay que escribirlas y ir trabajando en pro a que lleguen al cine, pero eso es un proceso que no siempre es rápido. Y pues, aparte, yo estoy tratando de ver también, eh, tal vez diferentes horizontes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita mismo México es una opción para mí, más adelante tal vez Europa, porque definitivamente que uno como profesional trata siempre de que su trabajo se vea en otros lados, trata uno de buscar oportunidades. Entonces, acá muchas veces nos vemos un poquito limitados. ¿Por qué? Porque el público es mucho más reducido. Eh, Al ser un público reducido, tienes un poco menos de campos para poder hacer proyectos grandes. Entonces, hay proyectos grandes, pero son eh, a veces, no todo el tiempo hay proyectos grandes. Ahorita mismo, como has visto en los últimos años, no se han hecho tantas producciones grandes nacionales, series nacionales, o se hacen estos programas en vivo y así, pero hablando de, por ejemplo, series, como lo era Sueño de Verano, como era El Picaflor, como lo era este tipo de contenidos, no se están haciendo todavía. Ahorita, pues, obviamente, por la situación económica por la que está pasando, pues, el mundo, también se ha limitado un poquito estas inversiones y todas estas cosas. Entonces, toca a uno, pues, seguir escribiendo, seguir inspirándose en nuevas cosas
pensando en nuevas ideas. Hay guiones que se están escribiendo ahorita, eh, pero todavía pues llegar a concretizar esto es un paso grande. Entonces, tengo pensado pues viajar a México para buscar algunas oportunidades también allá, regresar acá y así. A mí me gusta mucho lo que es la coproducción, o sea, de repente llevar actores que hagan trabajos allá y así me gusta mucho eso. Y siento que si uno quiere lograr superarse más allá de lo que el país puede ofrecerse y puedes hacerlo, ¿por qué no? No quiere decir que no venga de nuevo, obviamente. Vengo para los proyectos grandes siempre, y cada vez que salga una película, pues acá voy a estar. Pero sí estoy tratando de ver opciones afuera, por supuesto. Bueno, como dato curioso, para que sepan, todo lo que fue la musicalización, los efectos especiales, tengo entendido que no fueron grabados aquí, sino que fueron grabados en Colombia, en un estudio profesional. ¿Cómo fue grabar los efectos para la película de Sancocho Presidencial? Los efectos de sonido. Todo el Sí, sonido fue allá exactamente. en Bogotá. Ajá, sí. Nosotros estuvimos viajando a Bogotá para poder estar allá y poder ser parte del proceso, porque, por ejemplo, cuando tú haces en la película, hay escenas donde la gente, por ejemplo, pasa por momentos o situaciones, por así decirlo, más fantasía, ¿no? Hay chispas, hay efectos de partículas, hay gente que está en un lugar y aparece en otro lugar. Entonces se generan efectos visuales cuyo sonido no existe, ¿no? Uno tiene que buscar diferentes sonidos para poder darle vida a esas escenas. Entonces, eso es lo que estamos ahí haciendo con el técnico que se llama Germán de León. Él me fue a grabar voces, fue a grabar algunos folies también. Yo estuve pendiente de cada efecto de sonido eh, y después de todo lo que fue ese proceso. Aparte, la música la pudimos utilizar gracias a un compositor panameño acá. eh, y también tuvimos el apoyo de mucha gente que estuvo detrás de cámaras, que estuvieron colaborando entre profesionales en el maquillaje, vestuario, actores, y era muy duro grabar por medio porque estábamos en pandemia. Entonces, había restricciones, limitaciones en cuanto al, a la bioseguridad. Necesitábamos hisopados, necesitábamos mascarillas. Y bueno, si una empresa nos pudo patrocinar esto, que fue Tesla, que nos hisopaban cada cierto tiempo y todo. Porque todas esas son cosas que van dentro de una película como esta. Eh, el día que un actor hubiera quedado con COVID, hubiera significado que hubiéramos tenido que prácticamente parar la producción. Entonces, poco a poco, cada patrocinador, cada apoyo nos fue dando a nosotros la luz para poder terminar la película. O realmente así fue un proceso bastante largo, gracias a lo que fue la pandemia también. Me imagino que como también comenzaron a grabar en el momento en el que todavía estamos 10 de la noche, 11 de la noche, después ya se abrió, pues tras toda la madrugada. Sí, una vez salimos muy al ras, prácticamente yo creo que el toque de queda era hasta las 9, creo, y salimos como a las 9:30, algo así, del rodaje. Entonces, hubo un técnico que agarraron, él es gaffer, y lo agarraron, la policía se lo quería llevar, y él ni fue como Hermicendo a tratar de explicarles la situación, porque uno tiene que tratar de salvar a su gente, porque el día siguiente tenían que ir de nuevo a grabar. Entonces estábamos siempre bajo ese yugo de que si la cuarentena, de que si las restricciones. Entonces, pues sí, por supuesto, es un reto que yo nunca había experimentado antes, porque nunca habíamos estado en una situación como esta. Bueno, ¿qué locaciones fueron las que se utilizaron para Locos al Poder y cuáles fueron las que se utilizaron para Sancocho Presidencial?
En Locos del Poder tuvimos mucho apoyo de diferentes, por medio de la producción conseguimos muchas cosas, un yate privado, una mansión privada, eh, y pues grabamos también en Costa del Este, estuvimos grabando en Medco. Igualmente acá en Sancocho Presidencial, pues tuvimos apoyo en Medco con unos estudios que estuvimos usando para la parte de la, del concurso de cocina donde Hermiciendo ganó el concurso. Eh, Contamos con el apoyo de un hotel donde pudimos grabar principalmente las escenas del Palacio de las Garzas. Obviamente sabíamos que el Palacio de las Garzas no lo íbamos a poder usar, pero fue interesante poder, por el arte de la película, poder recrear un poquito eso. Y también estuvimos grabando, que si un yate, en el Casco Viejo una vez, estuvimos grabando en una empresa privada también, que nos prestó como un lugar que parecía como un salón enorme, que ahí lo decoramos. Así que, o sea, principalmente muchas cosas acá. En ambas películas tienen en común que el interior lo recreamos en Chorrera, porque Panamá Oeste tiene muchos paisajes bonitos que no todo el mundo conoce. Está un poquito más metidos, pero sí tiene como mucho ambiente del interior. Entonces, por temas de producción, por temas de cuidar presupuestos, nos sale mucho más caro irnos más metidos por allá, en una montaña, a estar un poquito más cerca de la ciudad. Entonces, esa fue una de las ventajas. Bueno, realmente, en verdad parecía que estuviéramos en el interior, pero bueno, ya saben que las escenas del interior fueron recreadas acá en el área de Chorrera. Bueno, para ir cerrando la entrevista, ¿algún consejo, algún tip que le pueda brindar a esos nuevos cineastas, esos nuevos productores audiovisuales? ¿Qué les podría decir a ellos? Bueno, hace 15 años atrás no había la tecnología que hay ahora. Ahora hasta con el celular puedes hacer cosas. Con el internet puedes aprender cómo editar, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Hay tanta información disponible. Aprovechemos eso y no nos quedemos nada más con eso en la cabeza, sino hay que ponerla a producir. A veces hay muchos obstáculos. Nunca va a haber un momento perfecto para empezar. Y una vez estemos, trabajar lo mejor que podamos trabajar en cada trabajo, porque no sabemos quién va a ver nuestro trabajo. Valga la redundancia. Pero es importante porque muchas veces nos llegan oportunidades de personas que no esperamos, que vieron un trabajo nosotros viejos donde la persona se acuerda de nosotros. Entonces, eh, no rendirse y no sentir esa crisis que muchas veces los artistas tenemos cuando vemos que las cosas se vuelven más complicadas cada vez más. Yo he tenido ya casi que 15 años en esto y yo todavía sigo luchando por hacer cosas. Eso es algo que nunca, en ningún país que tú vayas, te metes y te gradúas de producción y ya vas a empezar a recibir grandes cosas, ¿no? Eso es un proceso que va poco a poco y inclusive la gente que logra muchas cosas quiere lograr cosas más grandes y más grandes. Entonces, eh, es una carrera de mucha perseverancia. Es una carrera de mucha perseverancia y no es para todo el mundo. Si tú quieres algo estable y algo seguro para todos, entonces de repente hay gente que le cabe mejor trabajar en una publicitaria, en una empresa. Ser productor independiente, porque es mi caso, es mucho más arriesgado, pues no todos los meses te van a llegar proyectos grandes. Y cuando te llegan, a veces te llegan juntos. Entonces, es un estilo de vida muy, de muchas emociones. A mí me encanta vivir así, me encanta poder tener la oportunidad de viajar a otros lados, conocer gente nueva. Y sabes que si ahorita aquí en Panamá no hay algo o no se puede hacer mucho, pues me voy a México a ver qué pasa, o si no me voy a Europa y así intercambiar y hacer coproducción. Es muy interesante y siempre tener presente en realidad qué fue lo que te hizo llegar a tomar la decisión de empezar a trabajar en una carrera artística, eh, y aferrarte a ese deseo, que no es fácil.
Como ya saben, con este mensaje, damas y caballeros, con nosotros estuvo Juan Zelaya. Fuerte aplauso para usted. Realmente, felicidades por los logros de todas las películas, las series, los videos musicales, porque todos son logros. Así que recuerden que esto es Panamá Mediático. Recuerden seguirnos en Instagram como Panamá Mediático y aquí en el canal que podrán ver la entrevista de Juan Zelaya y todas las anteriores que hemos realizado. Recuerden que también pueden seguirme en Instagram como Dímelo Diego. Y para cerrar, esta es una pregunta bastante interesante. Si pudiese presentar un proyecto para Netflix, ¿qué temática tendría ese proyecto? ¿Y lo hacemos aquí o sería un proyecto que le gustaría que fuese más grande? Bueno, para Netflix, obviamente, pues a mí me gusta mucho trabajar, a mí me gusta mucho el drama, la comedia y también la ciencia ficción. O sea, me gusta mucho hacer los efectos especiales y tener este tipo de proyectos que como que retan a tu mente a que abrirse a nuevas posibilidades. Me gusta mucho eso. Obviamente meter un proyecto en Netflix es muy duro, no es fácil. Netflix es una empresa internacional que obviamente tiene rigurosos. De hecho, si tú le mandas algo a Netflix, yo no lo lee, al menos que sea por un intermediario. Y ese intermediario tiene que ser una persona que ya haya trabajado con Netflix, ya sea un abogado, un representante, un distribuidor autorizado, un agente literario con licencia. Y te lo digo porque mucha gente pregunta, ¿cómo puedo hacer para mandar mi idea a Netflix o mi guión a Netflix, mi película a Netflix? Y pues sí, tiene que ser por medio de un agente de estos. Las películas panameñas que han logrado hacerlo, pues ha sido por medio de eso. Digo, lo que te paga Netflix por una obra ya realizada no es lo mismo que es una fracción de lo que te cuesta la película. Entonces, al final, tienes que saber que si va para Netflix, básicamente es muy duro sacarle más dinero después porque ya queda al alcance de todo el mundo. Entonces, pues sí, es un tema muy interesante. Oh, realmente, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Un placer poderla haber entrevistado. Así que nos vemos pronto con una nueva entrevista a través de Panamá Mediático. Recuerden seguirnos en las redes sociales en Instagram y aquí en nuestro canal de YouTube. Nos despedimos con Juan Zelaya, damas y caballeros. Hasta luego, chao. Gracias.